Pocas vistas provocan tanta paz como Roatán desde el aire. Su agua esmeralda, su monumental arrecife de coral, su verde esplendor y sus majestuosos cruceros. Esta pequeña avioneta está a punto de tomar tierra en una de las joyas de Honduras. Siempre me cuestan los aterrizajes. Roatán es una paradisíaca isla que encanta a todo amante de la naturaleza, la historia y, cómo no, la buena comida. En los siguientes episodios exploraré la isla y su gente para estudiar un plato estrella de la cocina hondureña, la sopa de caracol. ¿Están listos? ¡Vamos para allá! En primer lugar, vamos a visitar Punta Gorda, donde veremos un lado más tranquilo y natural de Roatán. Vamos a visitar a los garífunas. Pero antes, ¿quiénes son los garífunas? La comunidad garífuna es descendiente de indígenas caribeños arahuacos y esclavos de África Occidental que lograron escapar del naufragio del navío español que los transportaba. Los garífunas poseen una cultura, gastronomía y lenguaje muy propios y ricos. Tienen su propia bandera, pero se hallan repartidos principalmente en la costa norte hondureña, Belice, Guatemala, Nicaragua y Puerto Rico, y cuentan con una presencia muy fuerte en esta isla, Roatán. Ya llegamos a Punta Gorda. Punta Gorda debe ser de los lugares más tranquilos de la tierra. Apenas escucho el leve rumor del manso oleaje caribeño y niños jugando alegres a lo lejos. Me pregunto cómo sería una vida aquí, sin prisas, ruidos y rodeada de naturaleza. La comunidad garífuna es súper amigable y pronto me cuentan sobre el día a día de su pueblito. Aquí el que no viene aquí es porque no quiere, porque este lugar es bonito. Como mi papá, él pesca, consigue langostas, pescados, todas esas cosas así, de marisco y las vende. También ven. Aquí se vive de la pesca y el pescadero y el pescador suelen ser la misma persona, como pueden ver en el ejemplo de esta simpática familia. Vamos a ver qué tienen por aquí y si me dan algún consejito. Sí, y van a hacer sopa de marisco. Sí, sopa de marisco. Pero hay veces, esto se fríe, mire. Sí, Sí, se fríe con guineo. todo. Sí. Pero es que le saca, ¿y toda de la cabeza o cómo? Hay ¿Qué cabeza, tiene? el cuerpo, la cola, el caracol. Sí. Solo como por ejemplo, lo pones aquí y se machuca y se queda blando. Y lo machuca con una piedra Sí. o con qué. Con un martillo. Es que yo voy a hacer sopa de caracol. Y todo lo pescan, me imagino. Sí, él. Uy, Sí, él. qué bien. Es hora de hacer un par de mandados para recopilar los ingredientes de nuestra sopa de caracol. Para acompañar, he encargado de estos tostones, que son básicamente plátanos aplastados y fritos. Se ven deliciosos, así que vamos a disfrutarlos en la noche con nuestra sopa de caracol. Y ahora vamos por un ingrediente icónico de la isla, el chile cabro. Los locales me dicen que una señora me puede ayudar en mi búsqueda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Aquí, mire, buscando un poco de aire. Ella es Doña Dulia, dueña del restaurante Garífuna Living y toda una experta en la cocina garífuna. Soy María Alejandra. Dulia, Dulia, sí. ¿qué tal? Buen provecho. Gracias. Él es mi esposo. Qué bien. ¿Y el restaurante lo empezaron desde siempre? ¿No? Desde siempre, más de 30, 40 años. ¿En serio? Qué bien, fíjense, la felicito porque, tener un negocio y que dure tanto Sí, es impresionante. Para el Mish me botó todo, pero Ay, no, después imagínense. volvimos a funcionar así. Sí, yo estaba aquí también para el mío. Nada como hablar del huracán Mitch para romper el hielo entre dos hondureños. Doña Dulia me da una colorida lección de la cocina garífuna, ilustrada a la perfección por el aroma que desprende el plato de su marido, el tapado. Es tapado lo Es que está tapado haciendo, que pero está ahí comiendo. solo lleva guineo. Sí. Pero tapado tiene que llevar malanga, yuca, Ajá. plátano maduro
cosas así diferentes, un solo. Pero el plato estrella de Doña Dulia es otra sopa favorita de Garífuna, la machuca. La Para machuca explicarle a la gente. lo hacemos con plátano verde, Ajá, pues rallamos el coco ajá. y con la leche de coco llevo el pescado y lo echo. Cuando dicen con todo, es porque lleva caracol, langosta, camarón ¿Qué? y pescado, todo eso. Todo eso lleva. Lleva. Y algo esencial, Los mariscos frescos. Todos los días conseguimos. Porque mira, Salido de aquí, inmediatamente del mar. claro. basta con bajar la mirada al agua para vislumbrar uno de los sospechosos habituales en múltiples platillos garífunas. Aparte Y de seguimos eso, con la lección. Pescado frito, pescado sudadito, ¿Cómo es ese? pero bien rico. Sí, que suena divertido, pescado. Sudado, Ajá. sí. Hay pescado que lo hacemos, lo condimentamos Ajá. y le echamos un poquitito de margarina o lo que sea, lo tapamos y sale con el sabor, con el chile cabro adentro. Uy, sí, el chile cabro que lo estoy buscando por todas partes, fíjese que no Vea, sé. el chile cabro es el que Que da dicen sabor. que hay en casi un montón de todos los Sí, árboles. ahí casi. por mi mamá hay un palo que eso Ajá. no. Sí, necesitamos chile cabro. Sí, ya lo vamos a conseguir. Ajá. Tenemos chile cabro. Tráeme dos horitas de la Ay, es difícil imaginar una vida más idílica que esta. Aunque no todo lo que reluce es oro, y la vida en Punta Gorda no está libre de contratiempos. Los días que uno hace es cuando hay ley seca, porque aquí es una comunidad garífuna Sí. y casi no hay movimiento como en otro lado. Ajá. Entonces, ese de ley seca nos afecta bastante a nosotros aquí en la comunidad, porque es el día que salen bastante gente acá. Y la cosa es que después de que son las 5, ya ni quieren que la gente ni venda la comida. ¿Por qué? El problema es que no vendamos la bebida, pero la comida se tiene que vender. Sí, qué raro eso. No permiten que la gente venda comida. Estamos después de viviendo las una 5. situación fea aquí en Y Roatán. aquí en la comunidad. Feo, Si estuviéramos feo, como feo. el lado de Coxinol, en lo cual que hay movimiento, Sí. pero aquí no hay movimiento de trabajo ni nada, solo cuando viene gente a Ya, visitar. eso me estaban diciendo que poca gente viene acá, pero es precioso, no sé Sí. por qué no vienen. Pero la generosidad garífuna no es menos en tiempos precarios. Así que Dulia me regala el ingrediente perdido. No, solo ver el olorcito que da. Eso es lo que nosotros usamos Uy. en los cocos, en la leche. Es cierto. No, pues sí, no, la sopa que vamos a hacer hoy la vamos a poner un poco, pero no mucho porque... Me despido de Doña Dulia y su familia, gente maravillosa. Así que, si visitan Roatán, no dejen de venir a Punta Gorda y disfrutar de la hostelería garífuna. Antes de irme, las niñitas de Punta Gorda me despiden con algo dulce y una lección lingüística. ¿Alguien sabe una palabra que pueda aprender? Buenos días en Garífuna se dice Witi Binafi. Witiminafi. Witi Binafi. Witiminafi. Binafi. Binafi. Witi Binafi. Witibinafi. ¿Ok? Buenos días. Este es el chocobanano. De primero se pone el guineo en el palito ahí y después se pone el chocolate encima. Entonces estas bolitas se le ponen encima para que se miren bonitos. Se ven bien bonitas. ¿Qué les pareció? Esta es solo una mínima parte de esta esplendorosa isla. Nos queda mucho para explorar, así que no se pierdan los próximos episodios. La próxima parada, el segundo arrecife de coral más grande del mundo.